Si eres un hombre con altas responsabilidades laborales, quizás te interese saber cómo conseguir un cambio físico completo como este de aquí, que de hecho este es uno de nuestros últimos casos de éxito. Se llama Javier, es CEO y tiene más de 200 empleados a su cargo y además estaba trabajando concretamente la mitad del tiempo en su casa y la otra mitad estaba trabajando en otra ciudad de España, concretamente. Para que te hagas una idea, ese nivel de responsabilidad, pues sin querer a veces puede absorber mucho. De hecho, muchos alumnos nos contratan justamente por eso, porque han puesto el foco tanto en el trabajo, porque las responsabilidades del trabajo les han absorbido y demás, que al final sin querer te encuentras en una espiral en la que no te has priorizado a ti mismo, has estado batallando con el día a día y te das cuenta en un momento determinado en el que sientes que has perdido tu estética, tu salud, tu bienestar y al final quieres tomar acción, ¿no? Entonces te pongo este ejemplo, el de Javier, como ejemplo para este vídeo porque creo que ha sido un caso bastante interesante porque elimina la excusa a cualquier persona de no conseguirlo por mucho que tengas un cargo de responsabilidad elevado, ¿no? Imagínate 200 empleados, bueno, más de 200 empleados viviendo la mitad del tiempo, la mitad de la semana en casa y la otra mitad fuera, en un hotel, pues te puedes imaginar la complejidad, ¿no? de ese tipo de alumno, ¿no? Entonces, si tienes un cargo elevado, para que veas, en este vídeo vamos a comentar exactamente cómo conseguirlo y de hecho cosas importantes que hemos aplicado con Javier para que tú también puedas aplicarlo y saber navegar e integrar un estilo de vida saludable a pesar del ritmo de trabajo, las responsabilidades y demás. De hecho, incluso te voy a explicar las cosas que yo también aplico conmigo mismo. En este caso, yo soy empresario. Bueno, pues la carga de trabajo es importante y te encuentras con todo tipo de cosas en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener el foco? ¿Cómo organizarte? ¿Cómo integrar un estilo de vida saludable a largo plazo? Vamos a comentarlo en este vídeo y en primer lugar vamos a tener en cuenta que lo importante es empezar siendo honesto con uno mismo. Si realmente se te está comiendo el trabajo, si realmente te estás priorizando o no. Entonces probablemente ya lo estés intentando o lo hayas intentado pero no has conseguido éxito y por eso estás viendo este vídeo, porque quieres saber exactamente cómo compaginarlo, porque quizás en el pasado lo hayas intentado pero no has encontrado esa fórmula, ese sistema que vaya a permitir que lo mantengas a largo plazo, que mantengas la constancia, los hábitos y sobre todo ver resultados, ¿no? A pesar del ajetreo del día a día. Entonces vamos a comentar puntos importantes. El primero es que hay cosas en el día a día que no hay que hacer, ¿vale? A veces es mejor quitarnos cosas para tener tiempo para lo prioritario, ¿no? Que en este caso es trabajar en nuestro vehículo que nos permite conseguir cosas, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro bienestar, ¿no? O nuestra salud. Entonces, en primer lugar, aparte de que no solo queremos conseguir un cuerpo definido, ¿no? Y una estética que nos agrade, sino en primer lugar vamos a tener que poner foco en las tareas que nos van a permitir llegar al objetivo. Y una de ellas, y que no queremos hacer, ¿vale? O si las hacemos, que sea de una forma muy optimizada, es comprar la comida y cocinar. Esta tarea, si te la puedes quitar de encima, mejor. Y yo sé que no está mucho en la cultura el, hostia, voy a tener alguien que me ayude con la cocina, pero es que simplemente es porque no se tiene el concepto de que no hace falta tener un chef privado en casa constantemente. El delegar la comida es un paso súper importante para cierto cargo de responsabilidad profesional. Yo eso lo hago. Y es importante en este caso cuadrar. Nosotros tenemos un sistema con los alumnos en el que le ponemos este sistema para que rellenen una ficha y esa ficha se la entreguen a una persona, pues puede ser la misma chica de la limpieza o si no es ella, otra persona que a lo mejor le interese. No hace falta que sea una super chef ni nada, sino simplemente una persona que, oye, que pueda hacer cierta comida, se lo pones todo en un sistema, toma, haz esto y simplemente con que te venga una vez a la semana, máximo 2, que sepas que ya lo tienes delegado y solamente necesita 3 horas, si le pagas 11, 12 euros la hora, no lo sé, pues haz cálculos, ¿vale? Te sale bastante bien de precio para el impacto que tiene, te quitas una tarea de encima y no tienes que estar invirtiendo tiempo en comprar, cocinar y te quitas un peso y un muerto de encima enorme. Y además lo tengo calculado, más o menos al mes te estarás ahorrando unas 30 horas al mes si aplicas esto que te estoy comentando, que bueno, es lo que nosotros aplicamos con los alumnos. En el caso de que quieras ayuda profesional y te ayudemos con esto también o con todo lo que verás en este vídeo, debajo de este vídeo en el link de la descripción verás un par de links, uno de ellos para poder agendar una videollamada con nosotros y el otro a nuestros casos de éxito, que verás que hay una batería de casos importantes con resultados excelentes que tú también podrías aplicar, ¿vale? Para conseguirlo, siempre y cuando veamos que tu situación encaja. Entonces, en este caso, delegar el tema de la cocina y el tema de la compra de la comida es súper importante porque imagínate, digamos que cuánto estás ganando en tu trabajo, ¿no? Haz tu cálculo de precio por hora de cada hora que invierto en mi trabajo, cuánto estoy ganando y pregúntate, ¿es más de 11 o 12 euros la hora? Si es que sí, estás obligado
obligado a delegar esa tarea, seguro, porque vas a estar ganando más tiempo si inviertes más tiempo en tu trabajo, ¿vale? Punto. No hay más discusión que esa y te animo a que lo hagas. Y para que esto sea posible, si quieres te digo un poquito el sistema, es crearte varias pestañas en un Excel para que puedas rellenar los alimentos y los ingredientes que hay que comprar y te hagas una columna con un stock. Y en este stock sabes exactamente cuánto tienes que tener de cada alimento para toda la semana y luego tienes otra columna para ver, en este caso, qué es lo que falta de stock para ir a hacer la compra, la cocina y demás, ¿vale? Y esto se empaqueta, se le da a una persona y creas un sistema. Igual que en tu trabajo seguramente conocerás lo que significan los sistemas, ¿no? Para poder optimizar procesos y hacer que las cosas se materialicen. Por ejemplo, si quieres conseguir en la calculadora que te dé un 4, tienes que utilizar el sistema de apretar 2 más 2 y darle al igual, ¿no? Y eso te va a dar 4. Lo mismo, queremos crear una fórmula que nos dé un resultado y nos ahorre 30 horas al mes para poder invertir ese tiempo en dormir, entrenar y llevar los hábitos que toquen. Eso por un lado. Luego, en este caso, depende del nivel en el que estés o el tipo de rango profesional que tengas, te tengo que decir que a veces nos encontramos con alumnos, digamos que ni siquiera tienen tiempo para dormir porque trabajan demasiado y lo que veo es que faltan sistemas también en el trabajo. En este caso con Javier no era el caso, ¿vale? A pesar de que tenga más de 200 empleados como CEO, estaba bien organizado porque para eso es un CEO, ¿no? Realmente le contratan para poder crear estos sistemas, tener todo organizado en la empresa y entender una estructura coherente. Pero hay muchos empresarios que a lo mejor están en un rango, pues que a lo mejor tienen 5 o 10 empleados o lo que sea y van como pollos sin cabeza, que no tienen tiempo para entrenar ni para dormir, etcétera, y a lo mejor pues obviamente el nivel de profesión o el nivel de conocimientos pues a lo mejor no llega a tanto, pero a lo mejor eso es lo que hace justo que falte sistematizar cosas, ¿no? Encontrar esas áreas en las que podemos sistematizar para conseguir un orden y liberarnos un poquito de tiempo y tener una vida decente, ¿vale? Porque al final sin querer ni siquiera tenemos tiempo para la pareja y luego se nos quejan. A mí me pasa, ¿vale? Muchas veces que yo soy el primero que trabaja un montón y me cuesta sacar ese tiempo para mí, honestamente, pero el entrenamiento, los buenos hábitos y demás, eso no falla, ¿vale? Y un día libre a la semana, que es el domingo, tener ese equilibrio, ¿vale? Un poquito, aunque tenemos que pagar el precio de ir a tope, pero al menos esos mínimos para no perder nuestra salud en el camino, ¿vale? Entonces es importante que no solo sistematicemos el tema de la compra y demás, sino que también creemos sistemas en el trabajo para estar bien organizados. En el caso, esto es un mensaje, en el caso de que veas que vas con un pollo sin cabeza, seguramente quiere decir que hay áreas de mejora en tu trabajo. Entonces, si te fijas, lo importante es sistematizar y organizar, que hablando de organizar, otro paso importante es ponerte los entrenamientos en tu agenda o incluso el tema de cocinar y comprar. En el caso de que lo quieras hacer tú o lo hagas tú por cualquier motivo, no tienes que delegarlo si no quieres, ¿vale? Pero crear un sistema que de esta forma, con una vez a la semana o máximo 2, en 3 horitas a la semana, si lo haces una vez, lo tengas ya hecho. Entonces, eso por un lado, te lo pones en la agenda y luego también te pones en la agenda los días y las horas a las que vas a entrenar. Y para esto tienes que ser muy honesto contigo mismo y ponerte los entrenamientos en una hora en la que tú sepas que vas a poder cumplir, no hay excusas. Me encuentro mucho que en estos perfiles a veces lo que funciona muy bien, me incluyo, es entrenar por la mañana, porque por la mañana, en este caso antes de empezar el trabajo, nadie te molesta, en segundo lugar te da más energía para empezar el día y sientes más rendimiento, más concentración, o sea, más capacidad de concentrarte, más foco en el trabajo, mejor estado anímico para afrontar el día, súper importante. Entonces te animo que en el caso de que no entrenes por la mañana porque no te va bien, porque madrugas mucho y te va bien entrenar por la tarde, sin problema, ¿vale? Lo importante es entrenar en una hora en la que vaya a ser sostenible para ti y no tienes que entrenar 2 horas al día, tienes que entrenar una horita aproximadamente, hora y cuarto si tienes un poquito de cardio y perfecto, ¿vale? Trabajar efectivo y te vas a casa. Entonces, en este caso nos lo ponemos en la agenda y en una hora en la que sepamos que no hay excusas, tú mismo sabrás y si hace falta, pues puedes hacer un testeo. Oye, tengo esta hipótesis, voy a probar de esta forma y vemos si funciona. Que no, oye, pues vamos a ajustarlo para la semana siguiente hasta que encuentres tu rutina y encuentras esa rutina en la que tú sabes que te puedes comprometer y sabes que no habrá fallo. Aunque habrá alguna semana que no podrás ejecutar del todo porque tienes una semana a tope de trabajo, has tenido un problema familiar, te has puesto mal o cualquier cosa que te pueda pasar en el camino y que te va a pasar porque le pasa a todo el mundo, no pasa nada, ¿vale? Lo importante es la media y tener en cuenta y la expectativa de que el camino no va a ser perfecto, ¿vale? No lo es para nadie. Y a veces hay contratiempos, ¿vale? Como cualquier trabajo o en cualquier proyecto, siempre hay contratiempos, ¿vale? Entonces puede ser que el contratiempo te ocurra al principio del cambio, a mitades o a finales. O a lo mejor tienes suerte y no tienes ningún contratiempo y te lo comes todo perfecto, ¿vale? Da igual, lo importante es llegar y saber navegar el camino entendiendo que la vida no es perfecta. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, te animo a que te lo pongas todo en la agenda en horas que tú creas con una hipótesis que vayan a ser perfectas y luego vayas optimizando semana a semana en función de la realidad. Vamos con otro punto y es saber comer fuera. A veces por el trabajo nos encontramos alumnos que tienen que comer fuera, tienen comidas con clientes, viajes, a veces no. Si es que no, pues en tu caso, perfecto, no aplica,
simplemente sería saber elegir en momentos en los que tienes un evento de ocio, tienes una comida, tienes el fin de semana, vas con tu pareja, lo que sea, ¿vale? O quedas con un amigo. Entonces, en el caso de que sea por ocio o sea por trabajo, lo importante en este caso es saber elegir. Y saber elegir me refiero a depende de la situación. Por ejemplo, si tú viajas por trabajo, me invento, vas a un hotel, pues obviamente es mirar la carta, tener una pauta de alimentación bien hecha, con una estructura clara para conseguir un objetivo claro, porque no queremos ir al tuntún. De hecho, repito, quieres ayuda profesional, debajo de este vídeo tienes un link y podemos analizar tu caso para ver si te lo podemos dar todo masticado, acompañarte en el proceso y enseñarte, ¿vale? Para que consigas un cambio. En este caso, importante tener una pauta de alimentación concreta, que sepas y te dé la certeza de que lo vas a conseguir, igual que con el entrenamiento, porque yo sé que una persona como tú, en este caso, lo que menos quiere es sentir que está perdiendo el tiempo en el gimnasio y intentando hacer un esfuerzo para que luego digamos, hostia, a ver si estoy perdiendo el tiempo, porque si sientes eso, lo que va a ocurrir es que vas a poner foco otra vez en el trabajo y te vas a perder, ¿vale? Tienes que tener certeza absoluta de que lo que estás haciendo tiene sentido y te va a dar el objetivo. Entonces, tenemos el plan concreto. Cuando tengas que comer fuera, es que simplemente con esas instrucciones de alimentación mirarás la carta y como que se te habrá enseñado a comer, mirarás y dirás, vale, lo que más se parece a lo que me toca es esto, pues voy a elegir esto, esto y esto, ¿vale? Nosotros a los alumnos siempre le enseñamos en el camino para que sepan navegar este tipo de situaciones. Entonces, es importante saber y aprender a comer para no solo conseguir el objetivo, sino sobre todo saber mantenerlo a largo plazo. Bien, entonces cuando eso lo tenemos claro, para una situación de hotel o en la situación de un restaurante, ¿vale? Que has quedado con un cliente, hay un punto importante a tener en cuenta. Si tú quedas con el cliente, me encuentro dos perfiles. El perfil que no quiere quedar mal con el cliente y entonces bebe alcohol y come mal porque quiere seguirle el hilo a esa persona, y al alumno que le da igual y oye, yo tengo un plan de alimentación, tengo unos hábitos, estoy siguiendo un protocolo, simplemente lo sigo y perfecto, ¿no? Y al cliente ni siquiera le voy a dar explicaciones, sino simplemente elegiré lo que yo quiera y ya está, ¿vale? Pero a veces hay clientes que son un poco más, venga, vamos a probar esto que tal, que ya verás que te va a gustar. Entonces, en este tipo de situaciones te recomiendo que si eres del perfil que a lo mejor le sabe mal romper la experiencia con el cliente eligiendo otras cosas que el cliente te ha propuesto, te animo a que hagas lo siguiente. Justo antes de empezar la comida, te sientas en la mesa y empieza esa fase de calentamiento. Ah, pues ¿cómo va todo bien? Tal. No, pues justo en esa fase, antes de que te den la carta incluso, lo que haces es, le dices al cliente, ah, pues mira, nada, yo ahora mismo he empezado un proceso de cambio físico porque honestamente, y aquí es donde te abres con él y le explicas el problema, porque honestamente me estaba encontrando como muy cansado, estaba viendo que estaba subiendo de peso y no me estaba encontrando bien conmigo mismo y oye, he decidido empezar un cambio físico, vamos a ver qué tal sale, y le pones la duda, ¿vale? Para ridiculizarte un poquito, para quitarle hierro a la cosa y le metes un poco de humor. Y le dices, así que no sé cómo va a salir, yo voy a intentar hacerlo todo lo posible, así que no te extrañes si yo en esta comida me ves comer verdura como las vacas y agua como los camellos. Ja, 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 ja. Y te ríes. Y ya está, ¿vale? Y te quedas tan ancho y entonces el cliente se ríe contigo. Y ahora el hecho de que tú elijas alimentos saludables, no bebas alcohol y demás, es algo positivo para la experiencia porque genera, digamos, algo humorístico, algo que ha creado un momento agradable en la mesa. Entonces ya el cliente lo que has hecho ahí es ponerle la expectativa de que tú vas a comer bien, no vas a beber alcohol y vas a beber agua, ¿vale? O lo que sea. Es decir, que vas a tener buenos hábitos en la alimentación y en este caso además cuando tú estés comiendo eso, le puedes decir, joder, qué envidia, macho, tú estás comiendo eso y yo estoy comiendo esto, pero por dentro estás pensando, estoy jugando con tu ego porque en este caso te estoy posicionando como que tú estás por encima mío porque puedes comer lo que quieres y yo no, pero en realidad sabes que en el fondo tú estás siendo capaz de decidir tomar acción con un proceso que va a hacer que te sientas bien, que te veas bien y que es algo que la otra persona no es capaz de hacer. Y eso es muy poderoso porque juegas con su ego, lo posicionas por encima, te ridiculizas a ti mismo y entonces la otra persona no intentará sabotearte y decirte, no, va, que no seas así, hombre, tal, porque en este caso él está por encima. Y lo que estás haciendo ahí es eliminar este hecho. Y es ponerle un espejo delante de él mismo y enseñarle tú, con tu ejemplo, de lo que él no es capaz. Esto es importante entender, porque por ejemplo, imagínate que fuera en otro formato, ¿no? Que el cliente ni siquiera sabe que tú estás en un cambio físico y te ofrece el hecho de comer algo o beber algo que no toca y tú, claro, ahí estás ahí que no sé cómo decirle que no. Imagínate que le dices que no, es que yo he decidido ponerme en forma. Sin querer lo que le estás diciendo es, no, es que yo estoy en otro lado, en otro bando que tú no estás, que he decidido ponerme en forma. Yo esto no. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando él se lo come, en este caso, sin querer lo que le estás diciendo inconscientemente es, tú
tú no estás comiendo lo que va a hacer que consigas un cambio físico. Por eso muchas veces uno no sabe cómo quedar bien delante del cliente porque sin querer ocurre ese tipo de comunicación subconsciente y entonces es importante saber gestionarlo con el humor y ridiculizándote a ti mismo para hacer que la otra persona se sienta que está por encima tuyo y que está ganando la partida, que es que él tiene el privilegio de comer lo que quiera y tú no. Entonces, eso por ahí, ¿vale? Con el tema de la alimentación cuando comas fuera con clientes. Luego, con esto claro, es importante tener expectativas súper realistas, ¿vale? Nada de conseguir un cambio en 30 días ni en 90 días, ¿vale? Imagino que si estás viendo este vídeo es porque tienes un nivel de conciencia mucho más elevado que la media, ¿vale? Si no, no estarías donde estás y no hubieras llegado hasta este punto del vídeo, ¿vale? Quiere decir que hablamos el mismo idioma. Entonces, la expectativa es súper realista. ¿Qué quiere decir una expectativa realista? Pues en este caso quiere decir que, oye, ¿cuánto peso tenemos que bajar al mes de media para que sepamos que tiene sentido? Ya lo he comentado en algún vídeo, depende de tu caso. Si tienes bastante sobrepeso, que podríamos decir, voy a decir una media de lo que suelo ver, 1,75 m, 100 kilos. Estamos ya en una zona que obviamente hay que hacer un cambio inmediatamente por salud, entonces seguramente ahí estaríamos hablando de que necesitamos quizás un añito, puede ser. Si, por ejemplo, mides 1,75 más o menos, ¿vale? O 1,80, 1,75 y pesas a lo mejor unos 80, 85 kilos, pues a lo mejor 8 meses podría ir por ahí. Si a lo mejor pesas cerca de tu altura, a lo mejor mides 1,75, 1,80, 1,70, ¿vale? Y a lo mejor estás con 2 o 3 kilos por encima de tu altura aproximadamente, pero descuidado físicamente, ahí a lo mejor necesitas 6, máximo 7 meses, ¿vale? Para que te hagas una idea un poquito de por dónde van los tiros. Si pesas 110, 120, que a veces me lo encuentro también y tenemos alumnos con bastante obesidad, depende de la altura que tengas, pues a lo mejor si mides 1,75 o incluso 1,85, pues a lo mejor estamos hablando de un año, año y medio, no lo sé. Ya te digo, si quieres que lo analicemos, puedes agendar una videollamada con nosotros. Las expectativas son súper importantes porque es importante que en el proceso tengas claridad de qué es lo que va a ocurrir en tu cuerpo y si lo que está ocurriendo en tu cuerpo tiene sentido y está dentro de lo que se tiene que esperar. ¿Por qué? Porque si tú tienes expectativas a corto, medio y largo plazo, en este caso, si se cumplen esas micropromesas que te han dicho y ves el horizonte con claridad, pues a medida que se van cumpliendo esas micropromesas, tú vas aumentando tu certeza y confianza en que lo vas a conseguir. Y eso ayuda con la motivación, que la motivación no es más un calibre entre el deseo que tienes y la certeza que tienes de conseguirlo. Y podríamos decir que hay un tercer punto y sería el dolor. El dolor normalmente es el motivo por el que hacemos el cambio y el dolor del cambio tiene que ser menor que el dolor de la situación actual. Es decir, si ahora estoy con problemas de salud o no estoy a gusto con mi estética o lo que sea y ese dolor es muy grande, perfecto. Cuanto más grande sea, mejor, porque eso es lo que va a hacer que esa cantidad de dolor de la situación actual sea más grande que el dolor que ocasiona el cambio. Que luego el dolor del cambio no quiere decir que tengas que hacer un sobreesfuerzo, quiere decir que simplemente el humano es cómodo por naturaleza, nos gusta nuestros hábitos actuales y no queremos cambiar y punto, y somos así. Entonces, el dolor de la situación actual tiene que ser más grande que el dolor que ocasiona el cambio. Y en este caso, en el caso de que no tengamos un súper dolor, ¿vale? Pero sí sabes que quieres hacerlo, pues entonces te animo a que visualices un estándar más elevado de ti mismo. Es decir, qué cosas percibes de ti mismo o aceptarías de ti mismo y qué cosas no. A qué cosas dices que sí y a qué cosas dices que no. Por ejemplo, tenemos alumnos que simplemente con un poco de Michelin ya no estoy a gusto con mi cuerpo, esto hay que hacer un cambio. Y luego tenemos alumnos que nos vienen que ese proceso o ese momento en el que estaban así, oye, ningún problema y hasta que no tengo obesidad no tomo acción. ¿Qué cosas permites de ti mismo? Eso es el estándar que tienes sobre ti mismo y lo que te permites y lo que no. Entonces, es un buen momento para a lo mejor escribir en un papel y trazar bien o escribir bien qué personaje o qué identidad decides para ti mismo. ¿Quién quieres ser? Esa es la pregunta. Y en función de quién quieras ser y la identidad que elijas, habrán cosas que tendrás que decir que sí, otras que no, tomarás unas decisiones u otras y sin querer se desarrolla el resto. Pero primero tienes que tener claro quién quieres ser, qué identidad eliges para ti. Segundo punto importante, medir los resultados y en este caso los resultados que tenemos que medir son los siguientes. El peso semanal, tienes que pesarte siempre el mismo día de la semana, en las mismas condiciones y en la misma báscula. Eso es lo que te va a dar el resultado correcto del peso corporal. No te peses cada día porque el peso fluctúa mucho en función de muchos factores. Entonces, medir el peso es importante. ¿Hace falta medir tu contorno y demás? Honestamente,
No, ¿vale? No hace falta rizar el rizo, simplemente medir el peso, hacerte fotos cada 4 semanas para ver cómo evoluciona la estética, ¿vale? Porque la estética es un reflejo de cómo estás haciendo las cosas. Y luego ser honesto contigo mismo y saber si los hábitos que estás llevando en tu día a día son correctos, si estás durmiendo bien, si estás sedentario o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay hábitos que hay que tener en cuenta para que el plan funcione. Y uno de esos hábitos, en primer lugar, o los dos principales que veo que normalmente hay que poner foco es el alcohol, máximo 1 o 2 consumiciones por semana y si puedes eliminarlo mejor, ¿vale? Pero con 1 o 2 normalmente permite conseguir el objetivo. Y en segundo lugar, el sueño. Nada de dormir 6 horas, nada de dormir 5 horas, sino dormir mínimo 7 y a poder ser máximo 11, 11 y media a la cama como máximo. ¿Que alguna vez a las 12 a la cama? A ver, yo soy el primero que a veces me pasa, sin problema, ¿vale? Pero lo importante es la media, ¿vale? Esos hábitos saludables a largo plazo. Bien, el tercer punto en este caso que tenemos que entender, optimizar. No basta con poner un plan de alimentación y un plan de entrenamiento y venga, no sirve. Lo que sirve es empezar con un plan de entrenamiento y de alimentación e ir ajustando en el camino, ¿vale? Es como cuando, no sé, si vas al dentista y te han puesto aparatos, no sé si te han puesto aparatos a ti alguna vez o a tu hijo o has visto a alguien que le hayan puesto aparatos, tú vas al dentista, te ponen los aparatos, el primer plan de entrenamiento y nutrición y ¿qué ocurre? Que luego cada mes tú vas al dentista y te los van apretando y se van alineando los dientes. En este caso hay un concepto que siempre lo digo y se le llama sobrecarga progresiva con el entrenamiento. Es decir, vas subiendo el nivel del entrenamiento de forma progresiva y en este caso aplicando con diferentes ángulos de trabajo, como el número de repeticiones, el número de series, el tipo de ejercicio, si haces drop set, rest pause, super series, etcétera, ¿vale? Si haces full body, si vas por grupos musculares. Hay muchas variables en el entrenamiento y es importante saber combinar esas variables para aplicar este concepto de sobrecarga progresiva e ir aplicando pues a lo mejor un 20% de nivel de esfuerzo en cada entrenamiento. Esto por aquí. Y luego con la nutrición también hay que ir observando el cuerpo en función de cómo ejecutas, de los niveles de estrés, del sueño, etcétera, etcétera. Y también en función de tus sensaciones para saber cuándo toca hacer un ajuste. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es si un alumno tiene que bajar de peso para acabar de estar definido, ¿no? En una primera fase, oye, vamos viendo la evolución del peso semanal en función de sus sensaciones y cómo ha ejecutado el plan y los hábitos y vemos si hace falta hacer un ajuste, si no, si lo sigue todo perfecto y llevamos 2-3 semanas de estancamiento, hacemos un ajuste y retocamos. Si vemos que a lo mejor ha fallado el sueño, pues a lo mejor, oye, vamos a poner foco primero en el sueño, vemos ahora con data real cómo evoluciona el peso corporal y tu estética y vemos si hace falta hacer un ajuste, ¿vale? Este tipo de cosas es la que te permite navegar y conseguir resultados pues como los que habrás podido ver que tenemos. Optimizar en el camino es súper importante y optimizar con data real. Hemos comentado 3 piezas claves, ¿vale? Y ahora te voy con un punto y es, quizás podríamos volver a las expectativas y es que tienes que aceptar que el camino puede que no sea perfecto, ¿vale? Ya lo he comentado antes, pero vas a tener rachas de trabajo bastante jodidas o a lo mejor no. Y a veces hay alguna semana que no se puede ejecutar, pero no te tienes que sentir culpable por eso. Que sepas que yo mismo, a veces por trabajo, he tenido semanas que solo he podido entrenar 2 días de forma puntual, siempre intento cumplir. Y han habido semanas que he podido entrenar, oye, 4 días, a veces el sueño se me ha desajustado porque he tenido que entregar algo a tiempo, no sé, ¿vale? Son cosas que pasan, pero lo importante siempre es la media y cuadrártelo bien en la agenda y estar bien organizado. Y por último te lanzo una reflexión y es que a veces es importante entender el impacto que tiene llevar buenos hábitos, entrenar y tener una alimentación saludable porque requiere de un poquito de tiempo, ¿no? Que son, en este caso nosotros lo que hacemos con los alumnos 4 o 5 horas a la semana, ¿vale? Para conseguir un cambio como los que has podido ver y en este caso es importante entender que ese tiempo no se lo estás restando a la familia y no se lo estás restando al trabajo, sino te lo estás dando a ti mismo en calidad de vida, ¿vale? En primer lugar, porque solo tenemos una vida y nuestro cuerpo es el vehículo que permite que se ejecuten ciertas cosas, ¿no? Y que consigamos las cosas, pero también es importante entender que cuando tú te cuidas a ti mismo, que eres el pilar que permite que todo funcione, entonces haces que tú estés mejor y puedas rendir en el resto de áreas. Le pones mejor cara a tu familia, rindes mejor en el trabajo, tienes más capacidad de concentrarte en tareas complicadas, tomas mejores decisiones porque tu estado anímico está en otro nivel, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el hecho de entrenar no le quita tiempo a nada, sino se lo da, porque no se trata de trabajar mucho más, sino de trabajar con calidad, de forma efectiva. Para eso tienes que entrenar, tener buenos hábitos, encontrarte bien y obviamente luego está la parte estética que solo tenemos una vida, vamos a experimentar el estar a gusto con nuestro cuerpo y disfrutar de algo importante, de una de las áreas más importantes de nuestra vida, que es nuestra salud, nuestra estética, nuestro bienestar. Así que espero haber podido lanzarte el mensaje de forma correcta para que lo puedas integrar y puedas aplicar estos conceptos que hemos estado comentando. Y lo dicho, si quieres ayuda profesional, debajo de este vídeo tienes un link y con mucho gusto te atenderemos. Que tengas un gran día. Un abrazo.